vida y salvación. Está descrita en 5 párrafos. A manera general, hermanos, el primer y segundo párrafo que vamos a estar viendo, hoy día solamente vamos a ver el primer párrafo, el domingo que viene el segundo párrafo. Pero los 2 primeros párrafos tratan el arrepentimiento de una manera, de un concepto general del arrepentimiento. No vamos a andar mucho. Reciben el tercer párrafo, a partir del tercer párrafo, y el cuarto, donde se profundiza más acerca de la doctrina del arrepentimiento. El primer párrafo trata acerca de las personas que se han convertido en su estado de adultez cuando son adultos. El segundo párrafo habla del arrepentimiento. Primeramente especifica el pecado de todas las personas de manera general y el arrepentimiento, en este caso de los creyentes, en la segunda parte, párrafo 2. Párrafo 3 ya viene lo que es el concepto detallado o la naturaleza del arrepentimiento. El párrafo 4 viene ya lo que es el arrepentimiento continuo o el arrepentimiento diario constante del creyente. El párrafo 5, la provisión del arrepentimiento visto como parte de la providencia del Señor para, en este caso, los creyentes. ¿Sí? Entonces, a partir del párrafo 3 al 5 se refiere, a partir de la mitad del párrafo 2 al 5 habla del arrepentimiento producido en los creyentes, y el párrafo 1 hasta la mitad del párrafo 2 habla del arrepentimiento general, de manera general de todos los hombres, ¿no? Y en esta ocasión vamos a leer el párrafo 1. ¿Me acompañan, hermanos? Párrafo 1 dice así: aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural, habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos. Otras traducciones al español le traducen cuando ya son maduros, ¿no? Porque consideran el idioma original inglés, ¿no? No es traducido como adulto, pero nuestra confesión es traducida de esa manera. Y quizás por este motivo algunos hermanos, quizás del pasado o quizás del presente también, asocian de esto de la siguiente manera. Creen que solamente los creyentes, de alguna manera considerados más espirituales o que tienen más años en la fe tal vez, solamente ellos son los que experimentan el arrepentimiento. En algunos círculos lo ven de esa manera. Pero a medida que vayamos viendo, vamos a ver que no es así, ¿no? Todo creyente, desde que nace de nuevo, si bien no entiende de manera toda detallada el concepto, la práctica, el arrepentimiento, pero desde que se convierte, ya experimenta el arrepentimiento para salvación, ¿no? Entonces, cuando habla de ya son adultos, viene a tratar de aquel arrepentimiento que experimentan algunas personas cuando ya son adultos. Quizá, bueno, en nuestra nación, en nuestra cultura, adultos a partir de 18, ¿no? Quizá algunos pueden considerarse también a los 20 años, 30 años, 40 años, qué sé yo. Pero habla del arrepentimiento de las personas que se convierten cuando ya son adultos, ¿no? En cuanto a edad, ¿no? Y vemos el caso de Pablo, el carcelero de Filipos. No especifica la edad en sí, pero habla de personas adultas, ¿no? Esto no significa, hermanos, que los niños no pueden arrepentirse. Pueden hacerlo, pero en este caso vamos a ver al detalle acerca de esto, según el párrafo 1, ¿no? Entonces el párrafo 1 va a hacer referencia al arrepentimiento en sí de una persona adulta que es conciencia o empieza a tomar conciencia del arrepentimiento, ¿no? Y el párrafo 2, que vamos a ver el próximo domingo, hace una distinción de una persona creyente, considerada madura en la fe y que puede caer en pecado, ¿no? Esto quizás, si no ya lo veremos el próximo domingo, si no lo entendemos bien, podría haber el camino al libertinaje, cuando en el párrafo 2 dice que pueden caer en grandes pecados, pero vamos a verlo ya el próximo domingo, ¿no? Y usan el ejemplo de David, que cayó en fornicación, o el de Pedro, que cayó en legalismo, ¿no? En un momento, pero la diferencia es que ellos se arrepintieron, no continuaron una práctica continua del arrepentimiento. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, les pido que me acompañen a Tito, capítulo 3, versículo 3.
Tito está antes de Hebreos, antes de Filemón, antes de Hebreos, después de 2 de Timoteo. En la confesión se menciona Tito, capítulo 3, párrafo 2 al 5. Pero nosotros vamos a ver el párrafo 3 al 5. Tito capítulo 3, párrafo 3 al 5. Porque nosotros también en otro tiempo, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Según el versículo 3, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes nos hemos sentido así? ¿Cuántos? No estoy pidiendo que respondan ni que alcen sus manos, pero respondámonos a nosotros mismos. ¿Cuántos nos hemos sentido así, insensatos, rebeldes, extraviados, viviendo en malicia y envidia? En el momento que tomamos conciencia luego de oír el Evangelio, ¿cuántos verdaderamente podemos decir así? Que éramos eso. Pablo no vivió una vida ignorante delante de los hombres, pero Pablo se narra a Tito en esta epístola como él mismo, porque él no dice eran ustedes, él dice éramos, ¿no? Entonces creo que si hasta aquí hemos entendido el Evangelio, nosotros éramos también así. Vamos a ver en qué sentido también éramos así, ¿no? Pero nuestros hermanos de la confesión pusieron este texto para hacernos recordar el estado en que nosotros nos encontramos antes de nuestra conversión. Y a medida que vayamos viendo el tema del arrepentimiento, vamos a ver que esto nos va a llevar a nosotros no a sentirnos culpables constantemente, aunque deberíamos sentirnos así luego de pecar, pero viene el consuelo a través del perdón luego de arrepentirnos y orarle al Señor en oración. Pero viene, no es una constante, estar todo el tiempo culpables cuando caemos en pecado, sino el recordar nuestra vida pasada en cómo éramos, según este versículo 3, viene a llevarnos a nosotros a tener una gratitud constante delante de Dios, de saber de dónde nos rescató y la posición que ahora nosotros tenemos. Y también a mantener la humildad por el recuerdo de nuestra ignorancia, ¿no? Cuando no éramos creyentes. Y también a no exaltarnos sobre los demás pecadores, hermanos. Y también a tener paciencia y misericordia hacia los nuevos convertidos. Porque va a pasar que quizá llegue una persona que se convierta al Señor, quizá en algunos aspectos tiene un cambio radical, pero en otros aspectos como que está pasando aquí. Y tener paciencia, porque nosotros también estuvimos en esa misma situación. Nosotros no llegamos a nuestra madurez cristiana, aunque nunca lo vamos a llegar de manera absoluta, pero me refiero a como menos de una manera que pueda ya ser reflejado, visible en el testimonio diario. Pero no llegamos en el momento de nuestra conversión, sino que a medida que vamos creciendo en el camino de fe, ¿no? Y esto también va a llevarnos a nosotros a no ser drásticos con algunos hermanos que ya tienen quizás muchos años en la iglesia, que están sirviendo, están al frente y cometen algún pecado. Y entender esta doctrina nos va a llevar a nosotros a ser misericordiosos. Como dice Gálatas 6.1, que si alguno es sorprendido en alguna falta o en algún pecado, ustedes que sois espirituales, es decir, ustedes que tienen el Espíritu Santo en sus vidas, restaurarle con el Espíritu más seguro, ¿no? Considerándonos a nosotros. Y entender esta doctrina nos va a llevar a eso, incluso a no burlarnos arrogantemente ni a ser crueles con los demás pecadores, ¿no? Si vemos quizá un borracho que está en la calle, no vamos a hacer mofa de él, sino vamos a pensar que el Señor nos rescató también de aquel pecado, ¿no? O quizá considerar, quizá alguien miente en nuestro trabajo y nosotros hacemos burla de eso, ¿no? Y eso nos va a tomar a nosotros a ser misericordiosos con los nuevos creyentes, con los hermanos que caen en pecados, y también a tomar más conciencia de nuestros pecados, considerando que Dios puede salvar a otros de la misma manera como lo hizo con nosotros. Entonces, en este
versículo que hemos leído, Pablo detalla la condición natural del hombre, porque dice, en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Viene a hacer mención Pablo del estado natural en que se encontraba él y todos los creyentes, todos nosotros, antes de nuestra conversión. Éramos por naturaleza pecadores, ¿no? Dice el texto, éramos insensatos, necios, porque no creíamos en Dios, ¿no? Quizás hasta nos burlábamos, quizás veíamos a algunos cristianos por ahí y lo consideramos loco. Como ahora, quizás muchos nos consideran ahora por tener y cargar una Biblia, o por vivir una vida que agrade a Dios. Dice, éramos insensatos, éramos rebeldes, ¿no? Éramos insensatos también porque toda nuestra sabiduría no servía de nada para ser salvos, solamente a través de Cristo. Éramos rebeldes. Este término rebeldes habla de una desobediencia, es sinónimo de desobediencia. Es decir, éramos rebeldes al mandamiento de Dios. Éramos desobedientes a la ley de Dios, resumida en los 10 mandamientos. Vivíamos sin obedecer y guardar su palabra. Esa era nuestra vida. Éramos extraviados porque estábamos completamente descarriados, andando en el camino ancho que nos llevaba a la muerte. No conocíamos a Cristo, que era el único camino, el camino estrecho para llegar al Padre. Como esta parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo estaba perdido, extraviado, porque no tenía al Padre, ¿no? O la oveja perdida, no porque haya sido una oveja apartada, un cristiano apartado, sino porque estaba perdido, extraviado, viviendo en el pecado, ¿no? Igual, esa era nuestra situación antes de conocer a Cristo. Éramos, dice el texto, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, porque vivíamos nosotros entregados al pecado. Vivíamos en la carne todos los días. Ese era nuestro estado natural. Sea tal vez viviendo una vida inmoral delante de los hombres, sea tal vez viviendo una vida moral delante de los hombres, pero con un corazón sucio. O sea, quizá tal vez dentro de una religión equivocada o un evangelio equivocado. Esa era nuestra situación. Pero, dice el versículo 4, pero, y aquí viene el contraste a la antigua situación y la situación actual. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Dice el texto, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Pregunto, ¿desde cuándo se ha manifestado la bondad de Dios para con los hombres? ¿No? Y hay que hacer la diferencia entre manifestarse la bondad de Dios y experimentar la bondad de Dios. Muchos creen, quizás, que la manifestación de la bondad de Dios es desde que Cristo vino a este mundo. En un sentido, puede ser un cumplimiento de esa manifestación. Pero si eso fuera así, que la manifestación de la bondad de Dios fue desde que Cristo vino, entonces ¿cómo se salvaron la iglesia del Antiguo Testamento si ellos no vieron la manifestación de la bondad de Dios? ¿No? Entonces es una idea equivocada pensar que la manifestación de la bondad de Dios fue desde que Cristo vino, ¿no? La venida física de Cristo a este mundo y todo lo que pasó en la cruz con el propósito de salvarnos, no era la primera vez en que se manifestaba la bondad de Dios para con los hombres, ¿no? Vemos desde el Génesis cómo Dios, luego de que Adán pecó, vistió su desnudez. Desde el Génesis vemos, hasta el día de hoy, hasta el día que Cristo venga, vamos a ver la manifestación de la bondad de Dios. Desde el Génesis vemos cómo vistió a Adán, cubrió su pecado y a su vez dio la promesa, anunció la semilla a través de él, la semilla, la simiente de Dios, que no era el pueblo de Israel como algunos hermanos sinceros piensan, era Cristo. Entonces desde el Génesis vemos, y todos los descendientes que vinieron después de Adán, el remanente escogido de Israel, vemos que a ellos les era manifiesto la bondad de Dios a través de la promesa, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ya se hace visible a partir de la venida de Cristo. Pero desde el Antiguo Testamento manifestada la bondad de Dios
Entonces el remanente de Israel, los santos, la iglesia del Antiguo Testamento, no solamente fue manifestada, sino también experimentado la bondad de Dios, porque ellos creyeron en la promesa, ¿no? Y ellos probaron, como quien dice, la bondad de Dios, no bajo la ley, ¿no? Sino mirando a Cristo, apuntando en su venida, apuntando en que Él iba a salvar, ¿no? Entonces, la manifestación de la bondad de Dios fue a través de la promesa hasta el día de hoy. Y ahora, la experimentación de la bondad de Dios, ¿cómo la experimentamos? En el momento de nuestra conversión, cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Ahora, saber de dónde nos rescató y ahora nuestro estado, nuestra condición espiritual de ahora nos lleva a entender claramente este texto que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador de Cristo murió por nosotros. Ahí nos maravillamos. Cuando ya entendemos la doctrina del pecado, entendemos que tenemos que arrepentirnos, podemos entender con mayor claridad el amor de Dios. Por eso es que el Evangelio no empieza con el amor de Dios, sino el Evangelio empieza hablando del pecado, ¿no? Entonces dice el versículo 5: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿De qué nos salvó Dios? Según el texto. Quizá algunos piensan, ¿no? Hasta el día de hoy nos salvó, quizá, me va a salvar de mis deudas, como algunos creen estas promesas de algunos maestros equivocados. No va a salvar de alguna enfermedad, me va a salvar de mi suegra, o quizá del jefe de unión que tengo para darme un buen trabajo. No. ¿De qué nos ha salvado Dios? De todo lo que hemos visto, hemos hablado. En el versículo 3 hemos visto la descripción natural del hombre. Nos ha salvado de nuestro estado de incredulidad, de nuestro estado caído y depravado, en el cual nosotros nos encontrábamos por causa de Adán, de nuestra esclavitud al pecado, de nuestro amor que teníamos al pecado. Nos rescató de la ira de Dios que nosotros merecíamos en el día del juicio. Nos salvó de la condenación del infierno, aunque el texto no lo detalla, pero nosotros, haciendo un panorama general de la Escritura sin mencionar los textos, podemos entender que de todo esto nos rescató el Señor. Amén. Dice: no nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, porque nos encontramos en una condición espiritual buena, ni por nuestra condición social, tampoco. No salvó, no por obras, porque nuestras obras, hermanos, no tienen ningún valor salvífico para ser salvos. Nos salvó este texto por su misericordia. En Efesios 2:8-9 dice que nos salvó por gracia. Y aquí vemos nos salvó por su misericordia. Podemos decir que Dios nos salvó por su gracia y por su misericordia. ¿Qué más dice el texto? Dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Este mismo texto es muy mal interpretado por algunos hermanos presbiterianos que asocian este texto al bautismo de infantes. Pero nosotros vamos a considerarlo en otras versiones. En la versión lenguaje sencilla dice: por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. La Biblia de Ginebra dice: según el lavamiento del nuevo nacimiento. Noten bien esta parte: el nuevo nacimiento y la renovación del Espíritu Santo. Y la Nueva Traducción Viviente dice: nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando habla del lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, está hablando del nuevo nacimiento. ¿Y por qué estamos hablando del arrepentimiento para vida y salvación? Y acá Tito 3:5 menciona el nuevo nacimiento. ¿Qué relación tiene? Entendamos los pasos en cuando una persona es convertida. Viene el nuevo nacimiento, inmediatamente después se arrepiente, inmediatamente después deposita su confianza en nuestro Señor Jesucristo y experimenta la salvación. Y todos estos pasos, aunque quizá nuestra mente
aún el conocimiento mucho o poco que tengamos de la Escritura, no conciba cómo es esto que una persona nace de nuevo, se arrepiente y cree, pero es lo que nos enseña la Escritura y es lo que debemos creer. Pero consideren siempre que es un acto inmediato. No es que hoy día nazco de nuevo, mañana me arrepiento y el año que viene tengo fe, no. Todo es un acto inmediato y por eso relaciona el nuevo nacimiento, porque el arrepentimiento es el paso que viene después del nuevo nacimiento. Está hablando de la regeneración espiritual. Y vamos a ver el caso de una persona que se convirtió en un estado de adultez, un caso de la Biblia. Vamos a Hechos, acompáñenme a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 19. No vamos a hacer un estudio sistemático de cada texto, porque quizás no alcanzaría ni siquiera en 4 domingos. Vamos a ver un panorama general, ¿no? Considerando la doctrina del arrepentimiento, aunque en este pasaje se mencionan varias cosas como para detallarlo, solamente vamos a enfocarnos en el arrepentimiento de Saulo. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas de muerte y contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y el Señor respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Nuestra conversión, hermanos, tiene un parecido con la conversión de Saulo. Hermano, podría decir: hermano, mire lo que usted está diciendo, ¿cómo va a decir que nuestra conversión fue parecida a la de Saulo si a nosotros no estábamos yendo camino a Damasco, ni tampoco nos caímos de un caballo en el momento de nuestra conversión y estábamos camino a Damasco? ¿En qué sentido nuestra conversión tiene un parecido con el de Pablo? En el encuentro de Pablo con nuestro Señor Jesucristo, y somos humillados de la misma manera que lo es Pablo, ¿no? En ese sentido, nuestra conversión se parece mucho en que él experimentó el mismo arrepentimiento para salvación que nosotros experimentamos.
quizás nos hayamos convertido en nuestro estado de adultez, quizás nos convertimos cuando estábamos dentro de una falsa religión, puede ser diferente caso. Pero ¿en qué sentido nosotros, nuestra conversión o nuestro estado era similar a la de Pablo? Que nosotros, de lo que leímos en Tito, que éramos rebeldes, necios, enemigos de Dios, nosotros estábamos igual que Pablo. Entonces vivíamos en malicia hasta que Dios nos salva por pura gracia y misericordia. Y está bien titulado por nuestros hermanos que tradujeron la Reina Valera cuando se titula como Conversión de Saulo, porque va a narrar justo la conversión de Saulo y cómo se convierte a Cristo y es ahora el apóstol Pablo. Entonces, el relato que vamos a ver consiste en una vida transformada por el Evangelio, que luego de conocer, aunque no detalla el texto, pero más adelante sí, porque el paso inmediato en el versículo 20 dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, el paso inmediato era que anunciaba a Cristo. Quizás no lo anunciaba con tanta claridad como ocurre con la mayoría de nosotros, pero estaba anunciando a Cristo lo poco que entendía, ¿no? Y él cambia su vida radicalmente y es convertido en una nueva persona. Versículo 1 dice: Saulo, aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos, vino al sumo sacerdote. ¿Quién era Saulo? Muchos comentaristas lo consideran en su vida reflejada, ¿no?, a través de lo que hacía contra los cristianos. Era como una bestia indomable. Era quizás uno de los perseguidores más crueles del siglo I, hasta antes de su conversión. Era uno de los enemigos principales de la iglesia. Por eso en Hechos capítulo 7, ¿no?, versículo 58 dice: echándole fuera de la ciudad la pedraron, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Desde muy joven ella tenía cierto liderazgo entre los fariseos, y ya también no solamente liderazgo, sino era uno de los que tenía mayor preponderancia entre los líderes. ¿Por qué? Por su persecución o por su odio hacia la iglesia. Eso le permitió quizás escalar dentro de esta religión farisea. Dice el texto que respiraba amenazas y muerte. ¿Cómo es eso de respirar amenazas y muerte? Porque yo sepa, solamente se amenaza con la boca, ¿no? Te voy a matar, como algunos dicen, ¿no? O vas a morir. ¿Cómo es eso que respiraba? Era, no sé si alguna vez han visto quizá el toro cuando va en esta actividad que no es, digamos, buena, ¿no? Que cuando va a enfrentarse al torero, no estoy aprobando por si acaso esta actividad, pero veamos cómo hace su nariz, ¿no? Y cómo mueve el pie, ¿no?, para ir contra el torero. Pues en ese sentido Saulo respiraba amenazas de muerte, era como una bestia, ¿no?, que respiraba, y lo único que veía era, si veía a un cristiano, solamente veía sangre para derramarlo, ¿no? En ese sentido él estaba prácticamente furioso, y aunque él pensaba que rendía servicio a Dios, no lo estaba haciendo, ¿no? Y no saciado con perseguir a la iglesia en Jerusalén, ahora quería perseguirlos fuera de Jerusalén, ¿no? Saulo, dice ahí en el capítulo 8, versículo 3, dice que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Versículo 26, no lo vamos a leer, pero dice que Pablo encerraba en la cárcel a los cristianos. Él consentía el asesinato de muchos cristianos. No solamente eso, sino que forzaba a los cristianos a blasfemar y perseguía a los cristianos en tierras extranjeras. Esa era su condición de Pablo. Ahora entendemos, quizás si no lo entendimos en ese momento, por qué dice Pablo en Tito 3:3 hace esa descripción que éramos insensatos, rebeldes, ¿no? Porque esa era la situación de Pablo. Sin embargo, Pablo, delante de los hombres, delante de su comunidad judía, delante de los fariseos y quizás también delante de los ciudadanos romanos, él vivió una vida muy moral delante de los hombres. Era una de las figuras más ilustres, ¿no? Pero sin embargo, vemos las maldades que él hacía. Entonces viene él y viene donde el sumo sacerdote. Y es curioso, ¿no? Porque él va y pide las cartas ante el sumo sacerdote. ¿Y por qué no lo hizo con el imperio romano? Si se supone que esta era la autoridad civil. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían tal autoridad, ¿no?, que aún podían disponer de quién muere y quién no muere, obviamente con la aprobación final o el aval final de Roma.
Y esto lo vemos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos se empujan, ¿no? Como quien dice, llévala a Cristo, porque ellos decían, Él debe morir, ¿no? Y Roma lo hace. Entonces, pues, es la autoridad a la cual tenían los fariseos. Y dice que pide cartas al sumo sacerdote, ¿no? Dice, a fin de que, versículo 1, dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, habla en forma despectiva, los trajesen presos a Jerusalén. Dice, ¿no? Que los trajesen presos a Jerusalén. Pero considerando, si vemos lo que ocurre más adelante, que él persigue a la iglesia, consiente la muerte, lo forza a blasfemar, él no tenía solamente la intención de traer los presos a Jerusalén. Quería en realidad matar, quería que todos murieran. Y es curioso que diga hombres o mujeres de este camino. ¿Por qué se menciona este término mujeres y siempre cuando hace una descripción habla solamente del hombre o los hombres, ¿no? Y es más, las mujeres eran consideradas, según la cultura judía, por si acaso, era considerada de poca importancia, ¿no? Servían a sus maridos. El marido era quien tenía voz y voto, al punto que si el marido moría, las viudas eran desatendidas, ¿no? Y era un problema que también suscitó en la iglesia, como vemos más adelante en otro libro, ¿no? Incluso en las guerras, las mujeres no eran un peligro. ¿Qué pasaba en las guerras según la época antes de la venida de Cristo, quizás después? Vemos que las mujeres, o eran casi pocas veces era que Dios mandaba la muerte de las mujeres, pero en otras guerras que vemos, no solo en la Biblia, sino fuera de ella, en las historias conocemos, las mujeres mataban a los hombres, pero las mujeres eran tomadas como esclavas para tomarlas como mujeres. O en algunos casos, las mujeres eran dejadas ahí con sus esposos muertos para que los llores y se iban luego de la victoria, ¿no? Pero ¿por qué se mencionan las mujeres y entonces, según la época, era de poca importancia? Porque para ver la crueldad con la que actuaba Pedro. Porque si la mujer estaba presa, ya no había quien atienda al esposo preso. Porque si tuviera hijos, los hijos iban a quedar huérfanos, para que de esta manera nadie se atreva a ser cristiano, nadie se atreva a creer en el camino, ¿no? Y dice que estaba yendo, en el versículo 3, estaba yendo por el camino de Damasco. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y este texto, hermanos, es un caso excepcional. Este texto no es una regla que se va a aplicar hacia alguna persona. ¿Qué quiero decir? Que esta visión que tuvo Pablo, esta manifestación de Cristo, no se ha vuelto a repetir de la misma manera, ni se va a repetir hasta que Cristo venga, pero esa ocasión va a ser visible en todos los hombres. Digo esto porque algunos creadores de religiones falsas, ¿no? Por ejemplo los mormones dicen que se le apareció Jesucristo, Moisés y uno de sus profetas, no, pero no, hermano, y toman ese texto como base, pero no, hermano. Por eso decía que nuestra conversión fue similar a la de Pablo, en el sentido que tuvimos un encuentro con Cristo y experimentamos el arrepentimiento. No en el sentido de que se va a repetir de la misma manera y de forma extraordinaria. Dice el texto, versículo 4, cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo imagino, ¿no?, que el resplandor de nuestro Señor Jesucristo fue de tal magnitud que lo obligó a él a caerse al suelo, ¿no? La gloria de Cristo reduce a Saulo a nada y lo lleva a caerse al suelo. Saulo es humillado porque quizás Saulo iba en su caballo con la frente en alto, ¿no?, con la idea, con la intención de perseguir a los cristianos, y ahora Saulo cae al suelo, es humillado delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nosotros experimentamos lo mismo. Nosotros vivíamos una vida altiva, aunque quizás pueda decir, no, en el pasado yo nunca he sido orgulloso, yo he sido bien humilde, pero el hecho de creerte humilde ya te hace orgulloso, ¿no? O ya te hacía orgulloso, ¿no? Vivíamos en altivez y orgullo, porque orgullo de corazón no tiene que ver tanto con que tú te creas más que los demás, tiene que ver con que tú te creas más que Dios, y al desobedecer los mandamientos de Dios nos creíamos más que Dios. Y Pablo era, nosotros entonces éramos como Pablo, ¿no? Vivíamos altivos de corazón, vivíamos en orgullo y somos humillados
al momento de recibir el mensaje del Evangelio, muchos de nosotros caímos al suelo, ¿no? Podría ser literal, quizá no, pero el hecho es que caíamos humillados delante de Dios, arrepentidos, ¿no? de lo que hemos hecho. Entonces Cristo le confronta y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Tú que dices servir al Dios de Abraham, estás persiguiendo a los verdaderos hijos de Abraham. Pablo, al perseguir a los cristianos, estás yendo contra mí, ¿no? Sin embargo, Saulo, no reconociendo todavía la voz de Dios, versículo 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Perdón, versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué le pregunta quién eres? Porque él todavía no reconocía si era un ángel o quizás era Cristo. No podía discernir en ese momento, ¿no? Y viene aquí la respuesta y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cristo se revela ante él como el Hijo de Dios, como el Hijo que resucitó, ¿no? ¿Por qué? Porque entre los fariseos había la creencia, se había hecho muy popular esa creencia de que Cristo no había resucitado, sino que había varios mitos: que los discípulos robaron su cuerpo, otros que estaba muerto, otros lo enterraron. No creían, pero él ve a Cristo, o tiene esta visión acerca de Cristo, que aparece: yo soy Jesús, aquella persona que dice que ustedes, su religión dice que ha muerto, he resucitado, soy yo. Es por eso que en el Evangelio, cuando nos convertimos, escuchamos ese mensaje, y el que debemos anunciar, ¿no? Cristo no solamente murió en la cruz, sino resucitó. Es una verdad. Amén. Entonces, vemos aquí la manifestación de Jesús ante el apóstol Pablo, ¿no? Y podrás decir: pero ¿por qué Dios permitió que Saulo persiga a tantos cristianos? ¿Por qué no lo salvó antes, cuando quizá era joven? ¿Por qué es que Dios permitió la muerte de tantos cristianos? Quizá algunos digan: Dios ha sido muy malo, lo debió haber salvado antes, ¿no? Pero entendamos esto, que perder la vida en este mundo no significa nada si es que tenemos ya la vida eterna. Dice Pablo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque vamos a estar ahí delante del Señor. Pero entonces, la persecución de Saulo, aunque fue quizá mala ante nuestra vista, tuvo un propósito final, ¿no? Dios permitió que persiga a la iglesia para que en su afán, en su maldad de su corazón, salga de Jerusalén. Cristo había decretado, Dios había determinado que Él iba a salvar a Saulo en camino a Damasco. Él así lo había decidido, ¿no? Entonces el propósito era la conversión de Saulo, ¿no? Y ahora Pablo reconoce delante de Dios, ¿no? Entonces todos nosotros éramos como Pablo, no conocíamos a Dios. Y dice el texto, luego, dura cosa de dar voces contra el aguijón. Este es un proverbio árabe. Se dice que la bestia de ganado, comemos una vaca, tiene una especie de unos, ¿cómo se llama? Como de madera, una especie de madera, y tiene atrás atado, ¿no? Un yugo, hermano. Y en la parte de atrás, ¿no? Tiene como una punta, de tal manera que con eso obligaba a la bestia del ganado a avanzar hacia adelante, ¿no? Y para que no se quede ahí, ¿no? Entonces, algunos bueyes testarudos es que pateaban contra los aguijones, ¿no? Pero al hacerlo se lastimaban a sí mismos sus pies, se hacían heridas. Pero eso demostraba no solamente la necedad de estos bueyes, ¿no? Aunque no piensan muy bien, pero detonaba también la resistencia a la autoridad hacia su amo, hacia el dueño de esta bestia, ¿no? Entonces, Saulo, a perseguir a la iglesia, estaba yendo primeramente contra él mismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué contra él mismo? Si Pablo todavía no había sido convertido y no formaba parte de la iglesia. Que Saulo estaba yendo contra él mismo, porque al ir contra la iglesia, al ir contra un grupo de creyentes, él estaba yendo contra él mismo porque él también era creyente, ha habido la clave.
pero si él no era creyente. Consideremos esto. Nosotros somos afectados por el tiempo, pasado, presente y futuro, pero Dios, que no es afectado por el tiempo y Él está en un presente eterno, o está en la eternidad, Él es eterno, mejor dicho, ¿no? Entonces, Él por eso dice, dura cosas que dar cosas contra el que no está yendo contra ti mismo, ¿no? Y aparte porque Pablo estaba yendo en contra de la autoridad de Dios. Él no podía hacer nada, por más que él intente ir contra la iglesia, nunca iba a poder destruir la iglesia, ¿no? Algunos dicen, no, se puede destruir la iglesia o la obra de Dios. No. La iglesia nunca será destruida, la verdadera iglesia de Dios, ¿no? Quizá Pablo podía destruir la vida de muchas almas, la vida física, pero no podía destruir las almas de los cristianos. Se resistía a la autoridad divina, pero era en vano su rebelión. Y dice el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que quieres hacer. Entonces Pablo, de ser una persona dura, ahora se humilla y le debe obediencia. El solo hecho que diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso debe llevarnos también a nosotros mismos. Cuando nos convertimos, nos arrepentimos de verdad, tuvimos toda la disposición de obedecerle a Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y Dios no nos va a decir lo que hagamos, en sueños o visiones tal vez, sino en su palabra. ¿Qué quieres que yo haga? Pablo entonces reconoce a Cristo, ya deja de sujetarse a los líderes fariseos, al gobierno romano, para ahora sujetarse a Cristo. De la misma manera, nosotros cuando nos convertimos, ya no vivimos quizá sujetos a la moralidad o la inmoralidad o a alguna religión, ahora reconocemos a Cristo y nos sujetamos a Él, ¿no? Entonces Dios hace lo mismo con nosotros. Pablo era una persona endurecida en su pecado, al igual que nosotros, antes de nuestra conversión, estábamos completamente endurecidos. Lo que Pablo no sentía ningún arrepentimiento por matar a personas inocentes, inofensivas, que no buscaban la guerra. Ahora él se aflige por ese pecado, de la misma manera que nosotros nos afligimos de nuestro pecado desde el momento de nuestra conversión. Y cada vez que venimos a sus palabras somos quebrantados por Dios. Y esto ocurre desde el momento que oímos el Evangelio, no cuando vienen y nos anunciaron, o quizás si no lo hemos escuchado, cuando el Evangelio nos muestra a Cristo, que Cristo murió en la cruz, vino en este mundo, invitándonos a experimentar la manifestación de la bondad de Dios, como vimos hace un momento. Y el hombre, lo que tiene que hacer es no resistirse a su llamado. No resistirse y escuchar ese llamado del Evangelio, que Cristo murió, y entendiendo lo que vimos en Tito 3:3, que cómo éramos. Esa es la condición del hombre. Esa es tu condición cuando no eras creyente. Y si aún no eres creyente, esa es tu condición actual. Y Cristo llama. Y ese mismo encuentro que tuvo Cristo para con Pablo, ese mismo encuentro que Dios desea, que Dios deseó para ti, ahora que eres creyente, que Dios desea para ti si aún no lo eres. Tienes que reconocer que verdaderamente eres pecador, que has sido esclavo del pecado y entender por qué Cristo muere en la cruz. Recibe toda la ira, porque Pablo recibía merecer toda la ira, toda la justicia divina por causa de sus pecados, por causa de su condición. Y nosotros también merecíamos. Y tú, si aún no conoces al Señor, mereces la justicia divina. Y será manifiesta, si es que no te arrepientes, será manifiesto, lo vas a experimentar. No experimentarás la bondad de Dios, sino experimentarás la condenación en el infierno. Y esa es la invitación que hace Cristo a través del Evangelio. Y Dios quiere que todos estemos en Cristo y estemos experimentado o hayamos experimentado la conversión de la misma manera que lo experimentó Pablo, ¿no? Versículo 7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, ¿no? Los acompañantes de Pablo, porque Pablo no estaba solo, había otras personas con él, escucharon la voz, pero no entendían la voz, no sabían quién estaba hablando, estaban asustados quizás, ¿no?
Y es curioso que ninguno de ellos se convirtió, solamente Saulo. Por la gracia de Dios, Pablo fue convertido. No, por la gracia de Dios, porque es que solamente nosotros somos convertidos y muchos de nuestros familiares y mejores amigos quizás que tenemos en el mundo no son convertidos. Por la gracia de Dios. Por su gracia, ¿no? No era porque éramos quizás mejor que los demás, ¿no? Por pura gracia. Y esto no nos hace mejor que los demás, por si acaso. Versículo 8 dice: entonces Saulo se levantó a tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano lo metieron nada más. Saulo estaba tan aterrorizado que no podía ni levantarse, porque dice, así que llevándole por la mano, ¿no? Dice, entonces Saulo se levantó de tierra, ¿no? Cualquier ciego puede levantarse. Los ciegos no ven, pero están habilitados en sus demás capacidades. Sin embargo, Saulo estaba tan aterrado que no podía ni levantarse. No solo eso, sino quedó ciego. Ya con eso era peor su situación, cómo él se encontraba. Solo él comprendió el mensaje de Cristo, pero no entendía lo que vino después, ¿no? Solo entendía que él había recibido a los cristianos y que ahora tuvo un encuentro con Cristo y que ahora tenía que obedecer a Cristo. Ahora su misión que tenía antes ahora ha cambiado, ¿no? Porque Cristo le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Él sabía que ahora tenía una misión de parte de Dios y es la misma misión que nosotros tenemos que predicar el Evangelio, ¿no? Y él no esperaba ni sabía lo que iba a hacer. Dice el versículo 9, dice, donde estuvo 3 días sin comer, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. En esos 3 días que estuvo Pablo en ceguera, consideremos lo que fue un ayuno de parte de él, ¿no? Usó el tiempo quizá para meditar, reflexionar, quizá para orar a Dios, ¿no? Pero sin embargo, aunque él estaba ciego físicamente, el gozo que tenía es que él podía ver espiritualmente, ya podía ver y comprender, ¿no? Y viene Ananías, ¿no? Y en el versículo 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, dice, él ora, ¿no? Pero consideren esto, el cristiano no solamente ora, sino también medita en su palabra, reflexiona en su palabra. Entonces posiblemente haya estado recordando los textos de los papiros antiguos que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces él ora, dice, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entre le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces Dios da una orden a Ananías, recibe a Pablo, recibe a Saulo, ¿no? Y no solamente eso, presenta a Saulo a los cristianos que están en Damasco. Pero aquí vemos en un sentido, Ananías se rehusaba, había cierto temor. Hace un momento le mencioné que Pablo era conocido como los perseguidores más crueles, más sangrientos de la iglesia, ¿no? Por la autoridad que él tenía y causaba terror en los cristianos, porque no solamente arrasaba con hombres, también mujeres y posiblemente niños. Entonces Ananías por eso responde al Señor, ¿no? He oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho Jerusalén, y aún tiene autoridad entre los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, es decir, Señor, mi Dios, tú quieres que yo vaya donde Saulo le ponga las manos, pero él es perseguidor de la iglesia. Si yo lo llevo a los cristianos, a los hermanos que están en Damasco, todos van a morir, los van a llevar a todos, no presos, ¿no? Pero viene Jesucristo y nuevamente dice, el Señor le dijo en el versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios repite la orden a Ananías, que tenía que hacerlo, que tenía que obedecer sí o sí, ¿no? No solamente da una orden, sino
En alguna manera es una promesa. Le promete que Pablo va a ser un instrumento escogido, ¿no? Y le anuncia que él va a padecer por su nombre, ¿no? Entonces, él está diciendo, sí, es cierto hasta aquí todo lo que tú me dices, Ananías, pero el que antes era perseguidor de la iglesia, yo lo he llamado, él es una vez, y ahora va a anunciar su nombre, va a anunciar mi nombre a los gentiles, ¿no? Y a los hijos de Israel, ¿no? Va a anunciar mi nombre en presencia de los gentiles, los no considerados judíos, de reyes, de todo lo que tenga que ver con las autoridades romanas y de los hijos de Israel, los judíos. Él va a predicar, ustedes están predicando, es cierto, quizás a los judíos, pero él va a predicar a muchas personas más. Yo lo he escogido a él va a ser mi instrumento escogido. Quizás nosotros en esta época vivimos en un contexto diferente, no vamos a estar viajando a todas las naciones, no vamos a ir a Damasco tampoco, creo. Pero somos también instrumentos escogidos y hemos experimentado la salvación a donde quiera que vayamos, nuestro trabajo, nuestro centro de estudio, o nuestro mismo barrio. Y quizás como Ananías hablaban mal acerca de este hombre y ahora es distinto. Nuestra vida sí es que ha sido cambiada por el Evangelio y hemos experimentado el arrepentimiento para vida y salvación. No sé, lo que se diga de nosotros va a ser por causa de Cristo. Y que no se diga que esa persona es cristiana, vive así, habla así, se actúa así. No, hermanos, el instrumento escogido debemos ser, incluye un buen testimonio. Y dice el versículo 16, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Cuánto le es necesario. Pablo iba ahora a llevar la cruz de Cristo, ¿no? Iba a soportar, ¿no? Iba a padecer, ¿no? Todo tipo de aflicciones, ¿no? Y cuando hablamos de padecimientos, no tiene que ver algunos padecimientos que sean ajenos al Evangelio o ajenos a nuestra vida cristiana, sino que iba a padecer las mismas aflicciones que tenían los cristianos en ese momento, en ese contexto. Iba a ser perseguido, iba a ser encarcelado, iba a ver también a otros morir, como él también. Todo lo que él hizo, todo lo que él provocó, él iba a experimentar. Él iba a padecer por causa del mundo, por causa, de Cristo. Sobre todo iba a ser perseguido por la iglesia. De alguna manera nosotros también somos perseguidos. No somos nosotros admirados o idolatrados por el mundo. El mundo no nos va a reconocer. Y si se escucha por ahí que quizás algún gobierno, alguna entidad secular reconoce o da algún premio, algún mérito a un cristiano, hay que preocuparse. No vamos a juzgar, pero hay que preocuparse, porque la Escritura dice que vamos a ser perseguidos. Gracias al Señor, bueno, en esta nación no hay persecución como la hay en otros mundos, pero vamos a ser perseguidos en un sentido que vamos a padecer, vamos a recibir burla por ser cristianos. Quizás muchos nos miren mal por no hacer las mismas cosas que hacen ellos, ¿no? Pero deberíamos estar experimentando padecimiento, deberíamos, ¿no? Versículo 17 dice que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Era una costumbre judía, ¿no? Que en ese momento era una práctica el poner las manos a aquellos que se encomendaban a Dios, ¿no? Y se hacía para dar las gracias a Dios, ¿no? O para, de alguna manera, encomendar o bendecir a un ministro de aquella iglesia. Ananías pone las manos, ¿no? Dice que al poner las manos, él recobra la vista. No significa, por si acaso, que si nosotros vemos un ciego, le ponemos las manos para recobrar la vista. Recordemos que muchos de los eventos que han ocurrido en este texto es algo excepcional, único, no se repite. Pero poner las manos también significaba un símbolo de aceptación, ¿no? Cristo había aceptado a Pablo como creyente y ahora solamente faltaba que la iglesia lo acepte, ¿no? En la actualidad esta práctica se da de alguna manera.
cuando se va a nombrar un pastor, se ora por él, se impone las manos, de alguna manera, pero no es la misma práctica ni el mismo contexto o característica de que se refleja en ellos, ¿no? Dice el versículo 14, Hechos capítulo 22, versículo 14 y 15. Donde Pablo relata su conversión también, y dice esto, 22, 14 y 15, dice: y él dijo, el Dios de nuestros padres está escogido para que conozca su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza, lava tus pecados invocando. Son las palabras, en este caso de Ananías. Le está diciendo Pablo, el Señor Dios te ha escogido. Aquel Jesús, en el cual tuviste un encuentro, Él te ha escogido para que tú anuncies su nombre, ¿no? Y aquí viene a traer nosotros. Si verdaderamente hemos experimentado el arrepentimiento para con Dios, deberíamos estar anunciando su nombre. No solamente como iglesia, que por la gracia del Señor al menos nos permite disponer de nuestro tiempo una vez al mes, ¿no? Pero deberíamos estar haciéndolo siempre, ¿no? Y dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos, en 9:18, y al momento le cayeron de los dos ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Esta expresión de que se le caen de los ojos como escamas da a entender que a Pablo, de manera definitiva, se le cae todo su orgullo, toda su humana confianza. Quizás también incluye su jactancia de ser discípulo de Gamaliel, como en otro texto habla, ¿no? Que yo era discípulo de Gamaliel y ahora toda su religión era considerada como nada y era bien a vivir junto con los cristianos. Y el siguiente paso de una conversión, vemos que lo inmediato que hace es bautizarse, es el ve y bautizo, ¿no? Y es curioso porque no pidió, el texto no dice que pidió comer, a pesar de estar 3 días sin comer, ¿no? Pablo quiere bautizarse y es bautizado, ¿no? Luego, después de eso, pide comer y recobra sus fuerzas. Si nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento, el arrepentimiento y la fe para la salvación, el paso inmediato es ser bautizado. Al menos eso refleja que hemos sido transformados, ¿no? Entonces, de todo lo que hemos visto, hermanos, Dios nos rescató de nuestra antigua forma de vivir, ¿no? Nos concede el arrepentimiento y la bondad de Dios se hace manifiesta en nosotros y nos salva por su misericordia, por su gracia, no por una obra que hayamos hecho, ¿no? Y consideremos que de alguna manera, en un sentido espiritual, nuestra conversión es la misma que la de Pablo. Vamos a orar, hermanos. Dios mío, Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más por tus benditas palabras, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado esta salvación tan grande, Señor, por concedernos el arrepentimiento, por habernos rescatado de la antigua vida en la cual nosotros nos encontrábamos, quizás presos en la inmoralidad ante los hombres, o presos de la moralidad, Señor, pero con un corazón sucio, presos quizás o estando dentro de una religión falsa o un evangelio equivocado, Señor, pero tú en tu gracia nos rescatas de todos nuestros pecados, nos rescatas de nuestro estado natural, depravado, caído, Señor, y nos has permitido, Señor, experimentar la bondad de Dios manifiesta a través de Cristo, desde el Génesis hasta aquí, Señor, en ese tiempo, Señor. Te damos las gracias también por habernos hecho entender que nuestra conversión es similar a la de Pablo y a la de otros santos también de tu iglesia, Señor. Como tú, a través del Evangelio, te acercaste a nosotros, nos buscaste, nos llamaste, Señor, nos humillaste, Señor, a través de ti, Señor, a través de tu muerte, su resurrección, y para mostrarnos, Señor, cuán glorioso es tu Evangelio, Señor. Y también, Señor, ese llamado que nos concedes de arrepentirnos y creer, pero aún ese llamado, ese obrar, ese actuar de arrepentirse y creer, es por obra
tuya. Tú eres quien ha obrado en toda nuestra salvación. Concédenos, Señor, tomar conciencia acerca del pecado y del arrepentimiento en nuestras vidas. Y si aún alguien aún no te conoce, Señor, concédele, te rogamos, por favor, la gracia, este don del arrepentimiento, que se pueda arrepentir de sus pecados y creer en ti, confiar en ti y verdaderamente experimentar la bondad de Dios. Y su corazón sea lleno de gozo por conocerte, Padre Santo. Te queremos pedir todas estas cosas, Señor, confiando en el nombre que tomamos Jesús. Amén. Amén.